Cuando creamos listas desplegables en Excel, es común tener un par de ellas que sean dependientes entre sí, es decir, una lista cuyos valores dependerán de la selección realizada en la otra lista desplegable. Aunque existen más de una técnica para crear listas dependientes en Excel, utilizaremos ahora las funciones desref, coincidir y contar.si para vincular nuestras listas. En nuestro ejemplo, primero crearemos la primera lista con los nombres de los tres departamentos de la empresa, que son logística, recursos humanos y marketing, en la celda F2. Una vez que elegimos una opción de la primera lista, la segunda lista mostrará los nombres de las personas que pertenecen a dicha área en la empresa. Nuestra hoja contiene toda la información necesaria para crear nuestras listas desplegables, tal como lo podemos ver. Para la técnica utilizada en esta lección es necesario especificar los elementos de la segunda lista con su respectiva categoría asociada. Para nuestro ejemplo, el rango C1-D10 contiene los nombres de los empleados y el área a la que pertenecen cada uno de ellos. Una vez que tenemos el formato adecuado en los datos, podemos crear nuestra primera lista. Para ello, seleccionaremos la celda F2. Luego, clic a la ficha Datos. En el grupo Herramienta de datos, clic al comando Validación de datos. En la pestaña Configuración, en la lista Permitir, clic a la lista desplegable y elegimos la opción Lista. Luego, en el cuadro Origen, seleccionamos el rango A2 a 4. que contiene los valores de las áreas. Finalmente, clic en el botón Aceptar. Como podemos visualizar, a la hora de hacer clic al selector, podremos ver la lista mostrando las áreas de logística, recursos humanos y marketing. Ahora crearemos una lista vinculada, la cual dependerá de la selección realizada en la celda F2. Ese dinamismo de la segunda lista es lo que nos obliga a utilizar funciones de Excel que nos permitirán especificar el rango de datos origen en base a la selección realizada en la primera lista. La función desref nos permite crear referencias a un rango de celdas en tiempo real, es decir, en el momento exacto en el que las necesitemos sin que la referencia esté previamente definida. Y lo mejor es que sus argumentos nos permiten indicar la celda inicial y final del rango, que es el comportamiento que necesitamos para nuestra lista. Por ejemplo, si elegimos el área de recursos humanos de la primera lista, queremos que la lista dependiente tenga como origen de datos el rango D1, D4. Pero si elegimos el valor de marketing de la primera lista, entonces queremos que la lista dependiente tenga su origen de datos en el rango D8, D10. Este comportamiento lo lograremos con la función desref y en especial con el uso de su segundo y cuarto argumento. La fórmula la utilizaremos como el origen de la lista dependiente. Entonces, primero seleccionaremos la celda donde crearemos la lista desplegable. En este caso, clic a la celda F4. Luego, clic al comando Validación de datos. En la pestaña Configuración, elegimos Lista de la lista desplegable Permitir. Luego, en el cuadro de origen, ingresamos la fórmula que nos permitirá crear una lista desplegable vinculada a otra lista desplegable. Ingresamos primero el signo igual, seguido el nombre de la función desref. Abrimos paréntesis para ingresar sus argumentos. El primer argumento de la función desref es la celda donde comenzará nuestro rango. En este caso será la celda D1, porque ahí están todos los datos de origen de nuestra lista dependiente. Punto y coma para separar los argumentos. El segundo argumento de la función desref nos va a permitir indicar un desplazamiento en filas a partir de la posición inicial que hemos indicado en el primer argumento. Es decir, si el segundo argumento tiene el valor 5, la función desref se moverá 5 filas hacia abajo y nos devolverá una referencia a la celda D6.
En lugar de que el segundo argumento de la función desref tenga un número fijo de fila, utilizaremos la función coincidir para encontrar la celda donde inician los valores del área indicada en la celda F2. Por ejemplo, si la celda F2 tiene el valor de recursos humanos, la función coincidir devolverá el valor de 1. Si se elige el valor de marketing, devolverá el valor de 8. Por ejemplo, si hemos elegido la opción marketing de la lista desplegable, el resultado de la función coincidir será 3. Esto quiere decir que Excel ha descubierto que el valor marketing inicia en la fila 8 del rango C1-C12. Este dato es muy importante porque nos ayuda a indicar a la función desref la celda exacta donde comienzan los nombres de los empleados que pertenecen al área seleccionada. Después de escribir el nombre de la función coincidir, abrimos paréntesis para ingresar los argumentos de esta función. Primero ingresaremos el valor buscado, que es la celda F2, que es el valor que deseamos buscar en matriz buscada. Podemos escribir F2 o hacer clic sobre ella. Punto y coma para separar los argumentos. Seguido ingresamos el rango de celdas C1, C10, en la que se realizará la búsqueda. Y como tercer argumento de la función coincidir es el tipo de coincidencia. Escribimos 0 para que la función coincidir encuentre el primer valor que es exactamente igual que el valor buscado. Cerramos paréntesis. Al segundo argumento de la función desref le vamos a restar el valor de 1 al resultado de la función coincidir. Esto es importante para indicar la cantidad exacta de celdas que deberá desplazarse hacia abajo hasta llegar al inicio de los datos. Colocamos -1. Punto y coma para ingresar el siguiente argumento, que es el tercero de la función desref, que en este caso es el valor de 0. Porque no queremos desplazarnos ninguna columna. De esta manera, los primeros 3 argumentos de la función desref nos sirven para indicar la celda inicial del rango que deseamos obtener. Punto y coma para ingresar el cuarto argumento de la función desref. Esta nos va a permitir indicar la cantidad de filas que deseamos incluir en la referencia de vuelta por la función desref. Para eso utilizaremos la función contar.si, que nos ayudará a obtener la cantidad exacta de empleados que pertenecen a un departamento de la empresa. Por ejemplo, si en una celda ingresaríamos la fórmula igual contar.si entre paréntesis el rango C1, C10, punto y coma, F2, el resultado de la función contar.si sería 4, una vez que se ha elegido la opción recursos humanos en la celda F2. Este resultado nos hace saber que existen 4 elementos que pertenecen al departamento de recursos humanos y por lo tanto es el número de filas que deseamos incluir en el rango devuelto por la función desref. Entonces, en el cuarto argumento escribimos la función contar.si. Abrimos paréntesis e ingresamos los argumentos, primero el rango de C1 a C10, punto y coma, F2. Cerramos paréntesis, punto y coma, para ingresar el último argumento de la función desref. El quinto argumento es el valor 1, porque solo queremos obtener una columna. Cerramos paréntesis. Observamos que hemos colocado la fórmula como el origen de la lista. Luego clic al botón Aceptar. Ahora, al hacer clic al selector de la lista desplegable, se habrá creado nuestra lista dependiente en la celda F4 y que cambiará sus valores respecto a la selección realizada en la celda F2. Por ejemplo, si ahora elegimos en la lista desplegable de la celda F2 el área de logística, la segunda lista desplegable, creada con las funciones desref, coincidir y contar.si, muestra los nombres de los empleados que pertenecen al departamento de logística, como podemos apreciar, que son José Maldonado, Lucero Tello y Carlos Acuña. De igual forma, si cambiamos por marketing, la segunda lista desplegable mostrará
los nombres de los empleados de esa área. Y así igual con recursos humanos. Mostrará la lista de empleados de esa área. De esta forma nosotros podemos trabajar con la función desref, coincidir y contar.si para crear listas desplegables dependientes. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.